Saludos, es un placer estar de nuevo con ustedes a través de esta plataforma de comunicación. Fíjense, cuando uno escucha cualquier medio de comunicación, sea de radio, televisión, o cuando uno navega en las redes, en estas nuevas redes comunicativas, como son YouTube, Facebook y otras redes que tienen una gran incidencia a nivel planetario, pero básicamente en las radios es muy frecuente que cuando se dan estos programas interactivos donde le permiten a las personas poder expresar, externar su criterio, exponer sus ideas sobre cualquier situación de carácter social, en su comunidad, en su distrito, en su pueblo, donde sea, la gente se expresa y manifiesta lo que siente. No obstante, siempre hay un elemento que es un común denominador que se da con frecuencia cuando los usuarios abordan cualquier temática de carácter social, pero básicamente en el plano político. Siempre se dice que lo que le falta a la clase política gobernante de la República Dominicana es voluntad. Usted escucha los diferentes medios interactivos y usted verá que las personas siempre exponen ese sentir de que no hay voluntad en el espectro político dominicano, en la clase política dominicana, en los dirigentes de las diferentes organizaciones políticas del país. Y no sé si tendrán razón o no, pero la verdad es que cuando uno analiza algunos escenarios que necesariamente no tienen que ser del Caribe, estos países que nos rodean a nosotros, sino otros escenarios. Por ejemplo, El Salvador. Nayib Bukele es el presidente del país más pequeño que tiene América Latina. A mi entender, pienso que es el político más elocuente que tiene en este momento Latinoamérica. Y cuidado, ¿por qué yo digo que Nayib Bukele es el político más elocuente que tiene en este momento? No digo Latinoamérica, sino todo el continente americano. Bueno, es simple. Es que Nayib Bukele ha sido capaz de transferir sus palabras para sustentarse en los hechos. Nosotros, los dominicanos, tenemos años, unos 60 años de democracia. ¿Y qué es lo que escuchamos en la mayoría de los políticos dominicanos? Usted se detiene a escucharlo, a oírlo, y usted va a notar que tienen la suficiente capacidad para evacuar conceptos, para explayarse con mucho tecnicismo. Tienen una gran capacidad para exponer ideas y razonamientos. El problema es que en la práctica se han quemado. Si usted analiza el organigrama social de la República Dominicana y su problemática interna, se va a dar cuenta que los políticos dominicanos hasta ahora se han quemado.
no han respondido a las grandes necesidades reales del pueblo. Ahora volvamos con Nayib Bukele para que tengamos una idea de por qué pienso que es el político más coherente que hay ahora mismo en América Latina. Este joven muchacho, un muchacho joven que pienso que no pensaba ser presidente de su país, no obstante el destino lo colocó en el lugar indicado para que se transformara en el primer hombre más importante de El Salvador. Este muchacho enfrentó una red criminal que tenía tentáculos en todo El Salvador. Que se había expandido en todas las ciudades de ese país y había establecido su propio régimen gubernamental. Porque la denominada Mara Salvatrucha, esa organización criminal, esa estructura criminal con actividades delictivas de toda la naturaleza, prácticamente había formado un gobierno paralelo con el gobierno que había sido elegido de manera democrática. Es decir, en El Salvador habían dos gobiernos. La Mara Salvatrucha, que establecía sus propias normas, sus propias reglas, su propia constitución, y el presidente que democráticamente había sido elegido a través de la expresión soberana del pueblo salvadoreño. La Mara Salvatrucha, dentro de las actividades criminales que usaba, tenemos la extorsión, narcotráfico, trata de personas, el lavado y otras actividades delictivas que sembraron un virus que perturbó durante muchos años la paz, la tranquilidad, el sosiego colectivo y el régimen de convivencia social que debe existir en un país con valores democráticos como es El Salvador. Todas estas actividades establecidas allí por esta estructura criminal fueron desmanteladas por un presidente que no habla mucho, no opina mucho, no tiene esa gran capacidad de conceptualización ni de teorizar, pero que supo poner los ojos y los oídos en el corazón de su pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Nayib Bukele? Dejar de teorizar mucho e ir a un problema que estaba lacerando a El Salvador, al punto de que no le permitía poder avanzar como nación. Hoy Nayib Bukele, según los sondeos de opinión que se dan a nivel planetario, a nivel global, todas las encuestas lo colocan como el presidente mejor valorado de su país, con más de un 90%. Pero eso no es todo. Cuando usted compara a Nayib Bukele con los presidentes latinoamericanos, con todos, incluyendo a nuestro presidente, Luis Abinader, Nayib Bukele supera con creces a todos los gobernantes, no latinoamericanos, sino de todo el continente. Yo creo que si este gobernante
si este jefe de Estado no es el mejor ejemplo, el mejor modelo, el mejor paradigma a imitar en el continente, pues yo quiero que me presenten otro. Porque este gobernante ha sido el que fue lo suficientemente inteligente para hacer que la orquesta instrumentalice los sonidos que la población quería escuchar. La Mara Salvatrucha es una organización criminal de casi 360,000 miembros. Y vuelvo y repito, había institucionalizado un gobierno dentro de El Salvador. Hoy hay más o menos unos 60,000 a 65,000 presos, miembros de esa estructura criminal. Presos en El Salvador, otros han sido enviados a su lugar de origen. Pero la verdad es que las actividades criminales que operaban esta estructura criminal, yo no digo que se han acabado, pero sí se ha notado o hay una notable reducción de estos hechos delictivos que operaban a través de esta estructura. Sin duda alguna vemos que el problema para gobernar una nación no se trata de teorizar mucho, ni de tener muchas ideas, ni de hablar largo tiempo frente a un micrófono o frente a una plataforma de comunicación. Si observamos el espejo salvadoreño y observamos la actitud, el comportamiento exhibido por el presidente Nayib Bukele, yo creo que la respuesta ha sido simple. Él tuvo la suficiente capacidad, la suficiente inteligencia para darse cuenta cuál era el problema que neutralizaba, que frenaba el avance y el desarrollo de su país y de sus ciudadanos. Una estructura criminal que no permitía la gobernabilidad en aquel país, que mantuvo una inestabilidad política y social, que creó estados de insatisfacción colectivo en aquella nación, que le impedían incluso a El Salvador poder colocarse en el mapa del desarrollo. Hoy El Salvador es otra nación. Y hoy Nayib Bukele, un presidente que con cosas sencillas, con cosas simples, ha logrado convertirse en el presidente mejor valorado de América Latina. Hoy anda detrás de una reelección, no él. El pueblo salvadoreño lo está obligando a que busque la reelección presidencial. Yo no sé si podíamos ver a Nayib Bukele como un mesías, porque los gobiernos democráticos no son mesías, ni son dioses, ni son faraones. Eso es lo que ellos se creen cuando llegan al poder. Pero un gobernante no es otra cosa que un gerente, un inquilino, un empleado de una sociedad que gobierna un país durante 4 años y no más. Miren, si traspolamos ese cuadro del Salvador a la República Dominicana y asumimos que tenemos más o menos unos 60 años disque de democracia, entre comillas. Bueno, yo no sé si llamarle democracia a un país donde precisamente los últimos 60 años ha sido gobernado por 3 grandes fuerzas políticas. El Partido Reformista gobernó el país por unos 22 años. El Partido de la Liberación Dominicana, 20 años.
El PRD ahora con estos 4 años de Luis Abinader tiene 20 años gobernando a esta nación y no hay un problema estructural de la República Dominicana que haya sido resuelto. Ustedes ven por qué yo quise hacer esta comparación. ¿Cuál es el problema que han resuelto las 3 grandes fuerzas políticas que han gobernado o han gravitado en el Estado Dominicano en los últimos 60 años? Menciónenme un problema. Un solo problema usted me menciona y yo le voy a pedir excusa o me voy a callar. La delincuencia, la inseguridad ciudadana sigue latente hoy como hace 25, 30 años atrás. El problema de la educación, el propio ministro de Educación dice que se ha producido una reducción en el aprendizaje educativo a nivel básicamente de la escuela básica en el país. Eso dice el ministro de Educación, que se han reducido los niveles de aprendizaje del estudiantado. Bueno, incluso él dijo no hace mucho que los últimos 2 años en que Roberto Fulcar estuvo al frente de ese ministerio fueron 2 años tirados al zafacón. El problema sanitario del país, el problema de la salud en el país es uno de los peores que hay en toda América Latina. Vivimos en un país donde más de 1 millón de personas viven de manera vulnerable en diferentes estratos de la sociedad. En medio de ese espejo negativo, ominoso, oscuro, observamos una sociedad donde en los últimos 20 años, unos 10, 15 o 20 individuos enganchados a políticos se han robado más de 80.000 millones de pesos y no hay uno de ellos que haya sido condenado. Escuche bien, más de 80.000 millones de pesos y no hay uno de ellos que haya sido condenado. ¿A esto le podemos llamar democracia? Yo pienso que no. Yo creo que hay una distorsión totalmente errada de lo que es la democracia. Porque la democracia, una de los valores que persigue, de los aspectos que persigue, es producir calidad de vida en sus ciudadanos. Y salga a las calles a preguntar para que usted vea qué piensa el dominicano sobre su situación económica. Indague, investigue. Entonces yo creo que el espejo de El Salvador debería ser un modelo de referencia, un referente, para que los que se enganchan a políticos, como hay muchos enganchados a políticos desde hace años, entiendan que llegar al poder significa mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Establecer políticas públicas que vayan directamente a mejorar la vida de la gente, no a empeorarla. Pero en un país donde unos 15 o 20 se han llevado más de 80.000 millones de pesos en los últimos 20 años y no hay un preso, ¿qué podemos esperar? Yo creo que Nayib Bukele ha demostrado, sin tener que ser un gran constructor de conceptos ni de argumentos, que se puede gobernar un país con cosas simples y sencillas. Una vez él dijo que
si no se roba el dinero rinde. Y esa consigna fue lo que le sirvió de plataforma para él llegar al poder. Y la verdad es que ha rendido el dinero en El Salvador, porque El Salvador es otro espejo. Muchas gracias.